Cuidar del medio ambiente no requiere de grandes acciones, sino que desde tu propia casa puedes hacer muchos pequeños gestos para contribuir a su protección. Además, si tienes hijos, serás su referente, por lo que aprenderán viendo lo que haces e imitando. La idea es que conscientes y tú que enseñas a tus hijos principios y valores para que cuidar el planeta en el que viven, los animales, los árboles y las plantas y todos los recursos naturales. Te proponemos varios consejos y acciones para cuidar el medio ambiente desde casa. Los consejos y acciones para cuidar el medio ambiente desde casa es: separa la basura. Desde pequeño es bueno que los niños aprendan a separar los residuos para que puedan reciclar. Enséñales que si tira cada cubo y que se debe hacer así. Usa productos que puedan reutilizarse. Hay muchos productos que se pueden usar varias veces para proteger la naturaleza. Por ejemplo, utiliza servilletas de tela en lugar de servilletas de papel. Apaga las luces. Parece obvio, pero no nos damos cuenta de que la cantidad de veces que encendemos la luz de una habitación que no ocupamos. Acostumbra a tus hijos a apagar la luz y cuando te marches de casa comprueba que todo esté apagado. Consume frutas y verduras ecológicas. Los productos ecológicos cuidan el medio ambiente porque en su producción no se utilizan fertilizantes ni otros productos contaminantes. Evita dejar los aparatos enchuflados. Recuerda que los aparatos que estén apagados pero que enchuflados consumen energía, por lo que es importante desenchuflarlos. Cierra los grifos correctamente. Cuando no utilices el agua, cierra el grifo y controla que no existan fugas. Utiliza termostato. Tanto para la calefacción como para el aire acondicionado es necesario utilizar un termostato. El consumo de la energía de la calefacción baja cuando reduces un solo grado de temperatura, y lo mismo ocurre si aumentas la temperatura en 1 grado en el aire acondicionado. Muévete en transporte público. La contaminación en las grandes ciudades proviene en gran medida de los coches que se utilizan en el transporte público para desplazarte y ayudarás a la naturaleza. Lleva tus propias bolsas al supermercado. Cada vez son más los supermercados que venden las bolsas de plástico para evitar su uso y fomentar el reciclado. Llévate tus propias bolsas al supermercado y podrás utilizarlas varias veces. Aprovecha la luz natural. Para reducir el consumo de la luz eléctrica, abre las ventanas y sube las persianas para que entre la luz del sol en tu casa. Cambia las bombillas de tu casa. Las bombillas de bajo consumo se calientan menos, consumen menos energía, alumbran igual y duran más. Recicla todo lo que puedas. Antes de tirar ropa, libros o juguetes, piensa que si puedes darles una segunda oportunidad para evitar y comprar todo de nuevo. Ahorrarás dinero y protegerás la naturaleza. Planta árboles. Los árboles producen oxígeno y son esenciales para la naturaleza. Así que planta un árbol desde tu casa o en tu comunidad donde vives. Como ves, son acciones pequeñas que facilitan el ahorro de energía, el reciclaje y el cuidado de los recursos naturales. Como consejo general, recordar que debemos de cuidar la tierra, ya que es nuestra única casa y es nuestro deber cuidar de ella. Gracias. Importancia de los hábitats naturales. Los diferentes tipos de ambientes naturales juegan un papel fundamental para el desarrollo de toda nación y un equilibrio ecológico en el planeta Tierra. Es el ambiente que por sus condiciones naturales permite la existencia de una gran diversidad de especies vegetales, animales y microorganismos. En Honduras, como especies vegetales tenemos cedro real, cedro común, el caoba, árbol de María,
entre otros. Como especies, algunos de las especies animal está el danto o tapir, jabalí o pecarí, tigre o jaguar, el puma. Constituyen la justificación a partir de sus aplicaciones, funciones principales y beneficios para el mantenimiento de sus seres vivos en la Tierra. Los problemas que conlleva el proceso de destrucción y fragmentación de los hábitats por los factores antropogénicos y naturales son la contaminación, desertificación, agricultura, las especies invasoras, la minería, la deforestación, los incendios, sobreexplotación de los recursos naturales, la degradación de ecosistemas, paisajes y biomas naturales. El valor de los hábitats radica ante los problemas anteriores que impactan sobre los beneficios que estos ambientes naturales brindan como hogar para la diversidad biológica, el mantenimiento de ecosistemas, el aire, el oxígeno para respirar, fuente de materia prima, control de humedad, inversión en el ciclo hidrológico, transformación de energía, almacenamiento de carbono, la biomasa, regulación del clima, reserva genética, el reciclado, al mismo tiempo aumento de la variedad genética, por ejemplo, patrimonio físico, patrimonio cultural, cadena alimenticia, control de fenómenos naturales, protección de restos arqueológicos, retención de sustancias minerales, medicamentos, recreación, turismo, mitigación a problemas ambientales, equilibrio en la naturaleza, evolución y conservación biológica. En definitiva, para lograr mantener los beneficios y la importancia que representan los hábitats para el medio ambiente, se debe asumir los principales medios de conservación como cultura ambiental, sostenibilidad, planteamiento familiar, manejo sostenible de la tierra, recreación de reservas naturales, recolonización artificial, restauración de los entornos naturales, protección de áreas con gran valor, corredores biológicos. Finalmente, la importancia de los hábitats es esencial y vital para garantizar el mantenimiento de sus funciones, aplicaciones, beneficios, conservar los ecosistemas, los biomas, nichos ecológicos, y los diferentes tipos de hábitats terrestres, acuáticos, agua continental y diversos biomas para el mejoramiento de dicha calidad vida humana. A continuación, voy a hablar sobre los animales que se encuentran en peligro de extinción en Honduras. Y estos son el tucán, el jaguar, la iguana, el tapir, el tiburón ballena, el mono ardilla y el mono araña. El tucán. Los tucanes son aves de plumas y pico de colores muy llamativos. Estos animales miden 65 centímetros y pesan de 130 hasta 680 gramos. El pico de estos animales es largo, como lo pueden observar en la imagen, y tiene una longitud aproximadamente de 20 centímetros y alcanzando su talla definitiva después de varios meses. La lengua de este animal es muy larga, llega a medir hasta 14 centímetros. Además es angosta, aplanada y termina en punta. Ahí las imágenes donde pueden observar las características de este animal. También tenemos el jaguar. Este es el felino más grande y con mayor distribución en los ambientes tropicales del continente americano. Es el único miembro del género Panthera en América y en el mundo. Solo es superado en tamaño por dos de sus parientes, los tigres y los leones. También tenemos la iguana, que la piel de estos animales está recubierta de pequeñas escamas.
Tienen una cresta dorsal que recorre desde su cabeza hasta su cola. Esta es muy vistosa en los machos. Todas las iguanas tienen patas muy cortas y 5 dedos en cada pata, acabados en garras muy afiladas. El tapir. Este tiene cortas extremidades y una cola también corta. Tiene 3 dedos, que en realidad son pezuñas en las patas traseras y 4 en las patas delanteras. Las orejas son ovaladas. También tiene un pelaje corto y erizado que cubre todo su cuerpo. Este suele ser color marrón, oscuro, gris o negro. Ahí ustedes pueden observar las imágenes en la parte inferior de las características físicas de este animal. También tenemos el tiburón ballena. Este es una especie de elasmobranquio, que es el pez más grande del mundo, con aproximadamente 12 metros de longitud. Este presenta una alimentación por filtración. También tenemos el mono ardilla. El mono ardilla es considerado el primate más amenazado de América Central, o sea, el animal que se encuentra en mayor riesgo de peligro de extinción. Debido a su tamaño pequeño, de 28 a 45 centímetros, se le conoce como el mono ardilla o mono tití. Las especies antes mencionadas están en peligro de extinción. No permitamos su desaparición. Depende de nosotros cuidar y proteger estos animales. A continuación les dejo con mis compañeras. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Saúl Méndez Cabrera. En este caso les voy a hablar sobre la importancia del suelo. ¿Qué es el suelo? El suelo es un material que cubre la superficie terrestre, que ha adquirido ciertas propiedades y características por la interacción ya sea de sus componentes orgánicos, sus componentes inorgánicos, los espacios vacíos que hay entre él y los organismos vivos. Importancia del suelo. Vamos a ver cuáles son las clases de suelo que existen. Tenemos los suelos granulares y los suelos finos. ¿A qué nos referimos con suelos granulares? Aquí nos referimos a las arenas y a las gravas. Y los suelos finos son los que están compuestos por la arcilla y los limos. Podemos también observar los suelos arcillosos, ejemplos del suelo franco y ejemplos del suelo arenoso. ¿Cuáles son las funciones que tiene el suelo? Bien, soporte físico para las plantas, espacio en que crecen y viven las raíces, almacena y provee nutrientes a las plantas, almacena y provee agua a las plantas, hábitat de muchos organismos vivientes. También como el gran uso de procesamiento de compuestos naturales y artificiales. ¿Por qué es importante el suelo? El suelo es importante como hábitat de los organismos. ¿Por qué decimos que es importante? Porque es acá donde ellos habitan. Amortiguador de clima. El suelo es el que recibe el mayor daño. Por ejemplo, en los rayos ultravioletas. Normalmente es el suelo el que los recibe directamente. Es un recurso natural. También sirve como soporte y proveedor de nutrimentos para la planta, productor de alimento, productor de fibras para vestidos y maderas, el productor de alimento para las plantas o los animales, incluyéndonos a nosotros mismos. El suelo es fundamental como recurso natural, de él depende gran parte del desarrollo de la humanidad. Los recursos naturales son materiales o productos que nos proporcionan la naturaleza, le dan potencialidad y riqueza a una nación y son aprovechados por el hombre para sus beneficios. Los recursos renovables son los que tienen la posibilidad de regenerarse después de un tiempo más o menos breve. En este caso, ¿verdad? Ya sea lo que son las plantas, los árboles, el agua. Recursos no renovables una vez agotados no se pueden generar, estamos hablando del petróleo, los minerales, incluso el suelo, hay partes en que ya no se puede renovar. Los humanos, al igual que muchas otras especies de seres vivos, requerimos del suelo como sostén.
¿verdad? Ya que si no, no tendríamos donde nuestra manera de vivir sería muy diferente. No creo que me pueda imaginar un mundo sin la tierra. Como también es el hábitat de los seres vivos, en el que nacen y desarrollan sus procesos vitales. Sin el suelo no podríamos caminar, es lo que comentaba hace un momento. Construir caminos, hacer las casas, nuestros edificios. También se usa para extraer materiales para la construcción, como la arena, la arcilla y la grava. Por otro lado, el suelo es un buen amortiguador de los efectos y cambios del clima. Por ejemplo, favorece la existencia de corrientes de agua y cuando el suelo absorbe una parte de la radiación solar, atenúa sus efectos, que era lo que les comentaba hace un momento. El suelo constituye el recurso natural no renovable más importante para el hombre, por ser productor de alimento, productor de vestido, fibras, maderas y otras materias primas. Es importante porque contiene los nutrimentos esenciales para el desarrollo de las plantas y vegetales, como los que se alimentan los seres vivos, como el hombre y los animales, es decir, que es el productor de los alimentos para la vida. El suelo cumple funciones esenciales para la producción y el ambiente en estrecha relación con este. Los suelos no son igualmente aptos para la producción, hay unos que sí, hay unos que no. Las propiedades y procesos que se asocian con la función del suelo son dinámicos y los podemos manejar dentro de los límites de sus características y aptitudes. El mal manejo puede hacer que el suelo deje de cumplir con su función y dar parte a lo que se llama la degradación. De lo anterior se desprende la importancia fundamental de conservar el suelo en un buen estado para el uso de las futuras generaciones. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Estefanía Ocelén Cruz Amador. Este video es sobre la Cátedra de la Tierra, especies endémicas. ¿Qué son especies endémicas? Una especie endémica son seres vivos que incluyen tanto la flora como la fauna, cuya distribución se restringe a una determinada zona geográfica, ya sea provincia, región, país o continente. Las especies endémicas surgen debido a la aparición de barreras naturales que impiden que una determinada especie se propague al limitar su intercambio genético a un territorio determinado, pero también es aquella que se distribuye en un ámbito geográfico reducido y que no se encuentra de forma natural. También dice que ocupa una área muy amplia dentro de una comunidad, un continente o un país. Importancia de las especies endémicas. La importancia de conservar las especies endémicas radica precisamente en su representación. Está limitada al lugar que habitan y en desaparición significaría la pérdida de parte singular de la biodiversidad, pero también radica en el lugar donde la habitan y que se desaparecieron. Significaría la pérdida de una parte singular a una extensión de las áreas ricas importantes para la conservación de ellas mismas. O sea que es una importancia muy grande la que tienen las especies endémicas. Pero también dentro de ellas hay una clasificación. Especies endémicas. Honduras cuenta con una biodiversidad exponencial alta, dándole un espacio a la flora y fauna endémica propia del país. Su ubicación tropical privilegiada entre dos océanos, el Océano Atlántico y el Pacífico, y sus condiciones topográficas crean el hábitat perfecto para la naturaleza. Dentro de ellas también, dentro de las especies endémicas de fauna, también Honduras cuenta con una biodiversidad donde los datos de especies, hay un total de 363 especies endémicas. Dentro de ellas hay 5 especies endémicas más conocidas. Por ejemplo, el colibrí esmeralda. No sé si lo pueden ver, es este que está aquí. Dice que el colibrí esmeralda habita en los bosques secos de los valles de Laguán, Agalta y Quimistán en Santa Bárbara.
Esta es la iguana negra. Dice que la iguana es una especie endémica de Honduras y se encuentra en las islas de la Bahía, exactamente en Utila. La otra es el murciélago, que es un pequeño murciélago llamado murciélago, dice, y habita en el sur, en El Salvador y el noreste de Nicaragua, específicamente en el Golfo de Fonseca. Y esta de aquí es la boa rosada. Su nombre científico es boa constructor y dice que se instala en la isla donde estaba conectada a tierra firme. Y esta de aquí es la mariposa cristal. Esta hermosa y distinguida mariposa habita en los bosques húmedos de Honduras. Ella se alimenta de plantas tóxicas, o sea, plantas venenosas. Pero dentro de la especie endémica flora, Honduras posee 7.524 especies de plantas vasculares, de las cuales 244 se consideran plantas endémicas. Dentro de ellas está el camotillo, es este de aquí. Es una especie de planta que posee propiedades tóxicas, es venenosa. Este es el árbol liquidámbar. Este árbol crece en zonas templadas del país. Luego está el árbol de la ceiba. Este árbol es conocido como el árbol sagrado de los mayas. Luego está el bosque magle, que es este que está aquí, que se constituye en los ecosistemas más frágiles. Y por último está la orquídea, que es la flor nacional de Honduras. Y pues esto ha sido mi video. En conclusión, las especies endémicas son muy importantes en nuestro país, ya que podemos clasificarlas en dos partes y nosotros no sabemos dentro de cuáles existe cada uno de ellos. Gracias. Muy buenas tardes. En esta ocasión les estaré hablando acerca de la destrucción y fragmentación de hábitat. ¿Por qué se da la destrucción? La destrucción del bosque se puede dar por agricultores que siembran sus frijoles, maíz o cualquier tipo de cultivo, y también se puede dar por las personas que invaden el territorio donde viven los animales y construyen sus casas y hacen sus cultivos. Y la fragmentación se puede dar por desastres naturales, tanto como vientos, huracanes, y también por incendiar los bosques. Entonces todo eso viene a perjudicar a las aves. Digamos aquí en este lugar donde estoy haciendo este video, podemos ver que no hay muchos árboles porque el ser humano ha venido a destruir el área donde los animales viven. Ya hay pocos árboles, los han cortado, entonces las aves han tenido que trasladarse a otros territorios. Ya han cambiado, entonces ya no encontramos muchos animales como años anteriores. Y también, por ejemplo, al fondo podemos ver, al fondo tenemos un cerro, que ahí todavía hay partes donde el ser humano no ha ido a cortar los árboles, entonces es un lugar más montañoso y es mejor para las hábitats, para los animalitos. Pero también se puede ver que también hay lugares donde se cultiva. Pero a diferencia de aquí, de esta zona, aquí acá abajo, años anteriores habían venaditos, podíamos encontrar gatos de monte, y ahora ya todos esos animales se han perdido, solo están las aves. Son las únicas que nos acompañan aquí por la destrucción del ser humano, porque aquí en esta zona lo que más se da es la destrucción del ser humano, porque los huracanes no afectan tanto como en otros sectores. Pero sí, la destrucción del ser humano sí es lo que ha venido a afectar. Aquí en esta zona es lo que más ha afectado. Y en la fragmentación del hábitat tenemos que esta quebrada, antes el agua corría más fuerte, y por la tala de bosques entonces ha disminuido su corriente de agua. Pueden ver que esta corre poca agua, entonces también perjudica a la hábitat, porque ellos vienen a tomar su agua aquí, a esta quebradita. Y lo que más ha afectado es porque el ser humano destruye, corta los árboles, pero no reforestamos, y por eso es que el agua se va perdiendo, las quebradas ya no corren
la cantidad de agua que años anteriores corría. Y creo que deberíamos de concientizarnos y en vez de cortar los árboles, deberíamos de sembrar para poder tener donde los animales, todas las aves, los mamíferos, todos puedan tener una hábitat bien, así como nosotros tenemos nuestras casas, ellos puedan tener su bosque. En resumen, sobre la destrucción y fragmentación del hábitat, lo que viene es a perjudicar a todo, como la palabra lo dice, hábitat, a todo lo que vive ahí en el bosque. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya servido de algo. Muchas gracias.